bien, chicos, sé que han pasado una semana y ya me imagino que han podido leer escuchar el audio de Los Miserables. Es una obra bastante conocida y ahora vamos a hablar un poquito acerca del contexto literario, vamos a hablar acerca de los personajes, ¿ya? De manera breve, y al final ustedes van a encontrar en el muro de su Facebook, de su grupo, un archivo donde van a tener que realizar unas preguntas y mandármelas por favor a mi correo electrónico. Muy bien, vamos a empezar entonces. Los Miserables. Los Miserables es una novela del escritor francés Victor Hugo, publicada en 1862, considerada como una de las obras más conocidas del siglo XIX. La presente obra nos habla sobre las injusticias vividas en Europa durante el siglo XIX, las cuales provocan una revolución del pueblo ante los dirigentes, dada a la inconformidad que sienten ellos con el modo de vida que llevan. El autor muestra en su obra una crítica ante una sociedad llena de falencias, las cuales cree no deberían existir. Se precisan temas como el amor, la injusticia y la lucha de la clase baja ante una sociedad quebrantada, los cuales rodean la mayor parte de la obra. La obra se centra principalmente en Jean Valjean, un expresidiario que es condenado injustamente, quien trata de luchar contra todo lo que sucede a su alrededor, logrando así superarse y conseguir el éxito. Momento histórico. La obra fue escrita cuando transcurrían las guerras napoleónicas por las conquistas del poder en Francia. Se menciona la batalla de Waterloo, la cual se desarrolló del 15 al 18 de junio de 1815. Nos da a conocer la pobreza extrema que les tocó vivir a todos los que estaban en sus alrededores, y que el hecho de trabajar juntos unió pensamientos y permitió que se dieran nuevas y mejores ideas. Encontramos los acontecimientos de su época como la Revolución Francesa de 1789, el Imperio Napoleónico, la Restauración con Luis XVIII y Carlos X, y la Revolución de Julio que transfirió el poder a Luis Felipe de Orleans. Se encuentra en una sociedad conservadora, muy arraigada a sus culturas y que no quiere admitir ningún cambio a su forma de vida, clasista y muy machista. Esto originó pobreza a gran parte de la población y descontento con la burguesía. Por lo que se puede observar, la parte realmente importante de la obra es el pueblo, quienes tienen sus malos momentos, pero también sus momentos de gloria. La novela es de estilo romántico, plantea a través de su argumento un razonamiento sobre el bien y el mal. Los personajes viven la rebelión de junio de 1832. El autor analiza los estereotipos de aquel momento y muestra su oposición a la pena de muerte. La novela sirve como una defensa de los oprimidos, sea cual sea el lugar o situación sociohistórica en la que viven. Ahora vamos a hablar del resumen de la obra. El espectáculo cuenta la historia de Jean Valjean, un ex convicto de extraordinaria fuerza que busca la redención tras cumplir 19 años en prisión por haber robado una hogaza de pan. Incapaz de conseguir un trabajo honrado por culpa de su pasado, Valjean encuentra su camino gracias a la compasión de un bondadoso obispo, quien le inspira para romper su libertad condicional y comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa, mientras sufre la implacable persecución del inspector Harbert. Valjean
y una serie de personajes se verán envueltos en medio de una revolución en la que un grupo de jóvenes estudiantes luchan por sus ideales en las calles de París. Personajes principales. Jean Valjean es un señor maduro, alto, fuerte, tiene el pelo largo, de tez blanca, su cara refleja bondad. Es también un ex convicto que se vuelve alcalde y padre de Cosette. Cosette es hija de Fantine. Es una hermosa joven de 15 años con una abundante y larga cabellera. Es de estatura media, de tez blanca y una cara de inocencia. Es adoptada por Jean Valjean, quien la protege y cuida como si fuera su propia hija. Adaptaciones. En 1909 se hizo la primera adaptación de Los Miserables. Fue una película de cine mudo. Después de esta hubo 12 películas más, la última en 1212. Hace 5 años hubo una adaptación teatral e hicieron más de 500 funciones y hubo casi 50.000 espectadores, y hace 3 años la última adaptación musical. Marius es el novio de Cosette, una joven estudiante cuyo fin era incentivar al pueblo en una revolución contra el rey. Harbert, un señor mayor de fuerte temple, de tez blanca, tiene el pelo largo, es de alta estatura y fuerte. Este personaje lo único que quiere es encarcelar a Jean Valjean y que al final, al ver la bondad de su perseguido, termina suicidándose. Personajes secundarios. El obispo y su sirvienta, los Thénardier, Fauchelevent, Fantine, Gervasillo y Eponine. Ahora vamos a hablar acerca de los temas que se tratan durante toda la novela. La primera de ellas es la pobreza, porque podemos observar que es un tema bastante mencionado en esta novela de Víctor Hugo, ya que por la necesidad de dinero el personaje principal fue llevado a robar para poder alimentar a su familia. El amor. Desde el inicio se puede resaltar este tema, porque en la obra se da a conocer el amor que sentía Fantina hacia su novio. También se presenta el amor entre Marius, Cosette y Jean Valjean, quienes se amaban como familia. La injusticia. Este tema se presenta en la obra porque se encarceló 19 años a Jean Valjean por delitos menores, en este caso por robarse un pan. Existía el sufrimiento de personas inocentes que carecían de la compañía de sus seres queridos. Las clases sociales. Existían los estratos para las personas humildes y para los ricos. Se hacía exclusión de personas dependiendo de su nivel económico. El desempleo. Es uno de los temas que más se presentan en la obra. El desempleo llevaba a las personas a hacer cosas indebidas moralmente. Por esta razón eran castigados injustamente. La revolución. Porque fue una época en la cual se daban mucho las luchas entre el gobierno y las organizaciones creadas por los trabajadores o desempleados a favor de la clase obrera. Importancia de la lectura de esta obra. Es una creación literaria maravillosa por los aspectos mencionados anteriormente. Además, es una obra que nos permite obtener algunos conocimientos con respecto a los acontecimientos que se dieron en Francia. Al situar el contexto histórico de esta obra, el lector puede comprender todo lo relacionado con el autor y la importancia que éste tuvo con relación a la literatura del romanticismo francés. De esta manera, puede conocer los fundamentos de la literatura romántica
y sus características. Lo que más nos llamó la atención fue la superación por parte del protagonista de la obra. Esto nos permite comprender que pese a las circunstancias y la injusticia social, podemos salir adelante. En 1815, Monseñor Myriel recibió el cargo de obispo de Digne y aunque era un hombre de clase alta, demostró al pueblo su bondad y generosidad, donando dinero a los pobres y enfermos y permitiendo que su palacio fuese transformado en un hospital. Meses más tarde, llegó Jean Valjean a Digne en busca de alojamiento tras haber estado 19 años en la cárcel. Pero todo sitio en el que preguntaba lo rechazaba cuando mostraba su tarjeta de expresidiario, hasta que le tocó la puerta a Myriel, quien le permitió dormir y comer en su casa. Mientras Myriel dormía, Valjean robó sus cubiertos de plata y escapó de la casa. Cuando la policía lo detuvo por la mañana, Myriel les explicó que se trataba de un regalo y dejaron a Valjean ir. Pero antes de que se fuera, el obispo le dijo que debería usar lo que ganara de los cubiertos para convertirse en un buen hombre. Lleno de culpa, Valjean cambió su identidad y se hizo pasar por un hombre llamado Madeleine. Con los años, se convirtió en el dueño de una fábrica y después fue proclamado alcalde del pueblo Montreuil-sur-Mer. Por otro lado, Fantine, una mujer joven de París, es obligada a dejar la ciudad y encontrar trabajo en Montreuil después de que su pareja la abandonó dejándola embarazada de su hija Cosette. Después de que la niña naciera, la dejó a cargo de los Thénardier, quienes le demandaban sumas altas de dinero para mantener a la niña. Fantine trabajaba en la fábrica de Madeleine y fue despedida cuando se descubrió que escondía una hija. En consecuencia, trabajó de prostituta para poder pagarle a los Thénardier el mantenimiento de Cosette. El inspector de la policía, Javert, detuvo a Fantine después de haberse peleado con un hombre en la calle, pero Valjean le pidió dejarla libre al enterarse de las condiciones en las que quedó ella tras ser despedida de su fábrica. Javert le informó a Valjean que su verdadero nombre no es Madeleine y lo llevó a la prisión del pueblo, pero el expresidiario solicitó 3 días para localizar a Cosette. El inspector rechazó su solicitud y Fantine murió después de descubrir la identidad de Valjean y al no poder encontrar a su hija. Tras la muerte de Fantine, Valjean fue capturado de nuevo y llevado a prisión, donde se le sentenció a cadena perpetua. Esto tuvo graves consecuencias en la fábrica de Madeleine, pues con su desaparición la fábrica llegó a la quiebra. Mientras estuvo en prisión, Valjean fue asignado para trabajar en un barco, y un día por la mañana, uno de los marineros resbaló al subir el mástil de la nave y lo dejó colgando a una gran altura. Al verlo, Valjean corrió a salvarlo, pero después de conseguirlo, él mismo resbaló en el barco y cayó al océano. Al no encontrar su cuerpo, fue declarado muerto. Con tan solo 8 años, Cosette vivía una vida muy triste con los Thénardier. Una noche, mientras la niña intentaba regresar a la posada de los Thénardier cargando un cubo de agua muy pesado, un hombre con un abrigo amarillo apareció para ayudarla. El hombre era Valjean y al descubrir que la niña era Cosette, la acompañó de regreso a la posada. Cuando se dio cuenta de las condiciones en las que vivía la niña, le compró la muñeca que había visto en una tienda y que tanto deseaba tener. Por la mañana, Valjean pidió permiso a los Thénardier de llevarse a Cosette con él. Madame Thénardier quería deshacerse de la niña y aceptó la oferta, mientras que su esposo le pidió 1.500 francos por ella. Pero Valjean le respondió con una carta de Fantine que indicaba que él debía entregar a Cosette al portador de esa carta y así Valjean cumplió la promesa que le había hecho a la madre de la niña. Llevó a Cosette a París, donde la crió como su hija, pero fueron descubiertos en la ciudad por Javert y se vieron obligados a escapar. Valjean se encontró con Fauchelevent, quien lo reconoció como Madeleine. El hombre, agradecido con Valjean por haberle salvado la vida, le ofreció trabajo en el convento donde trabajaba y donde Cosette también podría quedarse. Valjean se hizo pasar por el hermano de Fauchelevent y se convirtió en un jardinero del convento, mientras que Cosette se apuntó a la escuela del convento como alumna y allí vivieron los siguientes años. A Monsieur Gillenormand le quedó poca fortuna tras la Revolución Francesa y las malas finanzas de su esposa. El anciano tuvo 2 esposas quienes le dejaron 2 hijas. La herencia de la mayor es grande ya que su madre era muy adinerada, mientras que la menor, aunque murió muy joven, le dejó a Gillenormand un nieto llamado Marius. El padre de Marius, Georges Pontmercy, era un coronel en el ejército de Napoleón y tenía prohibido por Gillenormand acercarse y relacionarse con su hijo.
Después de que cumplió los 18 años, Marius fue informado por Gillenormand que su padre estaba enfermo y que debía ir a visitarlo. Sin embargo, Marius llegó unos minutos después de su muerte y entre sus pertenencias encontró una carta dirigida a él donde su padre le pedía buscar a un hombre llamado Thénardier. Marius regresó a París y descubrió que su padre viajaba a la ciudad para verlo en misa. Esto lo confundió, ya que Gillenormand le había dicho que su padre nunca lo había querido y lo había abandonado. Marius se puso a investigar sobre las batallas en las que luchó su padre y pronto se convirtió en un seguidor de Napoleón. Su abuelo estaba en contra de sus ideologías y en consecuencia lo echó de casa. Marius se encontró con un grupo de estudiantes conocidos como los amigos del ABC, quienes creen en el cambio social. Pero durante una discusión sobre Napoleón, Marius renunció al grupo. Vivía en pobreza y Gillenormand, arrepentido por haberlo echado, le intentaba enviar dinero, pero Marius lo rechazaba siempre. Un día, Marius se encontró a Cosette sentada en un banco acompañada de un viejo Valjean. Marius se enamoró inmediatamente de ella y visitaba los jardines todos los días con la esperanza de verla. Valjean dedujo lo que estaba pasando cuando, al día siguiente, se sentó en un banco distinto y Marius los siguió. Marius no pudo contenerse y siguió a Cosette a casa para preguntarle a la portera en qué piso vivían. Una semana más tarde, Cosette y Valjean se mudaron. Marius intentó localizar a Cosette por meses y no conseguía dejar de pensar en ella. Su vecina, Eponine, lo visitó para pedirle dinero, pero Marius no se dio cuenta de que ella estaba intentando impresionarlo y le dio sus últimos 5 francos. A través de un hueco en la pared, Marius vio a Eponine entrar con Valjean y Cosette. Luego escuchó a la familia de Eponine planeando un robo a Valjean, por lo que Marius avisó a Javert. Cuando regresó escuchó al padre de Eponine revelarle a Valjean que se llamaba Thénardier y les avisó que la policía estaba allí con una nota. Javert entró a la casa, arrestó a los criminales y Valjean escapó por la ventana. Marius continuó obsesionado por Cosette mientras que Eponine, por su amor a Marius, la había localizado. Ella le dijo dónde vivía Cosette y le pidió que la acompañara a su casa. Él le dio una moneda, pero ella la dejó caer y le dijo que no necesitaba su dinero. Mientras tanto, Cosette y Valjean vivían en paz. Pero ella se dio cuenta de que la razón por la que se habían mudado no era por huir de Javert, sino para alejarla de otros hombres. Valjean lo hizo porque era consciente de que si perdía a Cosette, perdería todo lo que tenía en la vida. El niño vagabundo Gavroche escuchó al padre Mabeuf quejarse de sus finanzas. En la calle encontró a un criminal atacar a Valjean, pero el anciano consiguió defenderse, le dio su cartera y lo dejó ir. Gavroche entonces le robó al criminal la cartera y la lanzó al patio del padre Mabeuf. Mientras tanto, Marius continuó visitando la casa de Cosette a escondidas de Valjean. Una noche dejó una carta para ella con su declaración de amor, pero a la tarde siguiente, cuando Valjean salió de la casa, Marius entró en el jardín y confesó su amor por ella. En las calles de París, Gavroche continuó practicando su filosofía callejera. Descubrió a 2 niños abandonados un día por la noche y utilizó el poco dinero que tenía para comprarles comida. Pero no se dio cuenta de que esos niños eran sus hermanos menores, hijos de Monsieur Thénardier. Gavroche se llevó a sus hermanos a su hogar en la estatua cerca de la prisión de la Bastilla. Por la noche, un grupo de criminales escapó de la prisión, incluyendo Thénardier. Gavroche lo ayudó a escapar, pero el hombre nunca descubrió que se trataba de su propio hijo. El amor entre Marius y Cosette continuó creciendo, pero Valjean destruyó su sueño al anunciarles que planeaba llevarse a Cosette a Inglaterra en una semana. Thénardier estaba tramando venganza contra Valjean, pero Eponine logró aplazar sus planes. Cosette le comunicó a Marius los planes de Valjean y él fue con Gillenormand para pedirle permiso de casarse con ella. Pero los dos terminaron en una discusión intensa. Después, Marius volvió a la casa de Valjean, pero cuando descubrió que se habían marchado, se unió a sus amigos en las barricadas. París estaba en medio de una epidemia de cólera y el ambiente tenía una tensión tan fuerte que en cualquier momento estallaba una rebelión. Esta llegó el 5 de junio de 1832. Con miedo a que el pueblo reaccionara con violencia, la monarquía envió tropas por la ciudad y las barricadas aparecieron. Los primeros en responder fueron los amigos del ABC con Marius, los cuales se prepararon para un enfrentamiento con el ejército. A ellos se les unieron Gavroche y el padre Mabeuf. El grupo levantó barricadas en la ciudad con ayuda de Gavroche para organizar su defensa. Los revolucionarios construyeron barricadas con objetos ordinarios y se sentían optimistas con la caída de la noche. Cuando terminaron la construcción, esperaron a las tropas y uno de ellos descubrió que uno de los hombres que se había unido al grupo era Javert y lo tomaron como prisionero. Enfadado, desolado y con ganas de morir, Marius cogió las 2 pistolas que le había dado Javert y se dirigió al centro de París caminando como hombre muerto. Las tropas llegaron
y el grupo condenó a Javert a muerte, pero lo dejó vivir con la esperanza de cambiarlo por un prisionero del ejército. Marius fue salvado por Eponine disfrazada y antes de morir ella le entregó una carta donde Cosette revelaba su ubicación. Él le escribió una carta informándole que moriría en las barricadas y la envió con Gavroche. El niño encontró a Valjean, quien le quitó la carta y le dijo que se la entregaría a Cosette. Cuando la leyó, Valjean cambió de opinión sobre Marius y se dirigió a las barricadas vestido con el uniforme de la Guardia Nacional. Valjean apareció para unirse al grupo en la batalla. El líder del grupo ordenó la ejecución de Javert cuando escuchó que las tropas se acercaban. Valjean se ofreció a hacerlo, pero en el último momento le dijo su nombre real y lo dejó libre. Las tropas atacaron la barricada y Marius recibió un disparo, pero Valjean lo recogió en sus brazos y lo llevó por el drenaje de la ciudad. Lograron salir gracias a Thénardier y en la salida se encontraron con Javert. Valjean le pidió llevar a Marius con su abuelo y después de hacerlo le pidió ver a Cosette una última vez. Después de dejar a Valjean en su casa, Javert no sabía si entregarlo a la policía o dejarlo ir. Escribió una carta al jefe de la policía parisina, caminó hasta el río Sena y después de mirarlo unos momentos, se lanzó y murió ahogado. 6 meses más tarde, Marius se recuperó completamente. De nuevo pidió permiso a su abuelo de casarse con Cosette y este aceptó. Gillenormand se sorprendió cuando escuchó a Valjean decir que Cosette tendría una dote de 600.000 francos, ya que había pensado que ella era una chica de clase media. Valjean no quería firmar los papeles de la boda, ya que sabía del nacimiento ilegítimo de la chica y no quería falsificar su nombre en el documento. Así que fingió estar enfermo y Gillenormand fue quien firmó los papeles. Después de la boda, Valjean le confesó su pasado a Marius y lo dejó sorprendido, pues no sabía si creerle. Los dos estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería que Valjean no volviera a ver a Cosette, y en los ojos de Marius, Valjean era el criminal responsable de la muerte de Javert. Marius se aseguró de alejar a Cosette de Valjean. El anciano cayó en una depresión al pensar que había perdido a Cosette para siempre, y cayó enfermo deseando que llegara el momento de morir. Unas semanas más tarde, Thénardier visitó a Marius y le dijo que tenía información de Valjean para venderle. Marius le pagó y Thénardier le reveló que Valjean no había matado a Javert y que en realidad había sido quien lo salvó de la barricada. Al escuchar la verdad, Marius y Cosette se dirigieron a casa de Valjean y lo encontraron postrado en la cama. Al verlos, Valjean se puso feliz y abrazó a Cosette por última vez antes de morir en paz.